Unlimited Blade Works no ha terminado, solo tendrá una pausa como la tuvo Zero, así que más que una reseña es un breve comentario. Como mencioné en el video original, Fate ha tenido muchas adaptaciones. Lo que tal vez no quedó muy claro es que soy un gran fan de la franquicia, y con gran fan me refiero a que soy de esos adictos que no solo se ven el anime, juegan los juegos y se leen los libros, sino hasta que busco las entrevistas con el autor. Y sí, tengo problemas. Así que después del excelente trabajo con Zero, estaba bastante emocionado por Unlimited Blade Works, y en la mayoría la espera valió la pena. La animación es increíble, algo a lo que la compañía nos ha acostumbrado. La coreografía del combate es genial. El ritmo de la historia es agradable, a diferencia del atroz paso del anime original, y los personajes están bien representados, pero a pesar de todo no lograba evitar sentirme desconectado del show en varios momentos. Al principio creí que era por estar sobreexpuesto a la franquicia, al fin de cuentas esta historia ya la he vivido varias veces. También sus secuelas, y sin mencionar todos los demás trabajos de la compañía, tendría lógica estar agobiado. Pero cuando me puse a releer fragmentos de la novela original, me di cuenta que no sentía la misma desconexión. Incluso en este momento estoy jugando Melty Blood y Fate Extra, otras obras de Type Moon, y sigo disfrutando de su estilo único. En última instancia llegué a la conclusión de que mi conflicto se debe al ángulo de la adaptación. Verán, en las previas obras que Ufotable adaptó, Kara no Kyoukai y Fate Zero, la obra esencialmente tenía un reparto coral. Habían personajes claramente identificables como los protagonistas, pero en general todo el elenco tenía una cantidad de tiempo y desarrollo equivalente. Era la historia de todos. Esto era esencial en la versión original de Zero, y a Kara no Kyoukai se le daba bien porque cada película era en última su caso individual con diferentes enfoques. Así que Unlimited Blade Works trata de hacer algo similar. Y es aquí donde la cosa no cuadra. La historia original nunca fue una narrativa compartida. Era innegablemente la historia de Shiro y Miya, de su crecimiento y desarrollo. Eso no significa que el resto del elenco fuera plano. De hecho son personajes muy bien logrados, pero su protagonismo se debía a que en cada ruta Shiro interactuaba con un set de diferentes personajes, y el desarrollo de ambos variaba por esos vínculos. El anime en cambio trata de balancear el campo de juego y poner a todos los personajes en un mismo nivel, a la misma altura, y eso resulta en que Shiro se desvanezca en la narrativa. La mayoría del tiempo solo se siente como si flotaran la historia, si la siguiera por necesidad más que por convicción. Al perder su protagonismo, al privarnos de su punto de vista, Shiro deja de ser el héroe inesperado y pasa a ser simplemente otro del montón. Y eso que está en la ruta en que su desarrollo debería brillar más. Unlimited Blade Works es un buen anime, y su interpretación de Shiro no es mala, simplemente es un personaje que no ha logrado robarse el protagonismo. Esta es más que nunca la historia de Shiro, y mientras él no logre subirse al reflector, la experiencia se sentirá incompleta.